De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, así les llamo a ustedes porque me escuchan, pero se imaginan que están en este jardín, en un jardín que me está esperando, mi jardín, pero también el jardín de ustedes. Voy caminando por un sendero de hojas, aquí me saco los zapatos y me encanta pisar las hojas del otoño. Es una terapia que me hago a mí mismo después de una jornada agotadora de estrés. Como muchos de ustedes que están volviendo a su casa o estarán probablemente en algún taco, si están en esta megápolis o en otras ciudades donde también están habiendo tacos, en Viña del Mar me imagino, tal vez en Valparaíso, tal vez en Temuco, tal vez en Antofagasta, donde llegan las antenas de Radio Pauta. Y dejamos atrás el ruido alienante a veces de la ciudad y entramos en este pequeño reino donde se escuchan los pájaros. Tengo ruda a la entrada de mi casa. Mi abuela me decía que había que colocar ruda a la entrada de la casa para alejar las malas energías. Y caramba que hay malas energías a veces dando vueltas en nuestra sociedad. El sonido de los pájaros, que es terapéutico, sobre todo en este día viernes. Y el zorzal me sale a recibir. Y escuchamos también unos pájaros como sureños de repente, ¿eh? Ya no sé si son alucinaciones o son realmente pájaros que hay acá. La verja de mi jardín está abierta y significa que alguien entró en el jardín y eso significa que vamos a tener buena conversación. Qué bueno, me alegro mucho. Me encanta conversar en mi jardín. Efectivamente, hay alguien en el jardín. Es una mujer que está sentada. Me di cuenta que estaba mirando muy atentamente mis plantas. Le deben gustar los jardines, probablemente. Su cara me es muy conocida, pero soy tan volado a veces con los nombres. ¿Por qué me es tan conocida su cara? La he visto en varias partes. Hola, muy buenas tardes, bienvenida al jardín. Muy buenas tardes, Cristian. Mucho gusto de estar en tu jardín. Me encanta que hayas entrado. ¿Viniste caminando? No, en el tráfico de la megápolis. En el tráfico de la megápolis. Desgraciadamente. Ya, ¿pero te gusta caminar? Mucho. Tengo hasta una rodilla nueva que me permite caminar mejor. Ya. Y hace toda la diferencia. Oye, mira, en este jardín tengo un tocadisco ochentero donde escucho música, te podemos escuchar. Te puedo ofrecer un tecito, un cafecito o un whisky si quieres también. No soy de whisky. Ya, ¿no eres de whisky esta hora de la tarde? No soy de whisky, no. Solo vino. Ah, vino, ¿te gusta un pucha? No sé si tengo, creo que me queda un poquito de vino por ahí para ofrecerte una copita. Pero en todo caso te doy la bienvenida. No te acepto una copa porque estoy manejando. Ah, verdad, lógico, obviamente. Tienes que regresar después. Pucha, si no te podría haber mandado en un Uber de regreso, podríamos nos tomar una copita de vino. Lo que te quería preguntar, estábamos hablando de la alienación de la megápolis, yo estaba hablando de las malas energías. De repente siento que nuestra sociedad está crispada más de la cuenta. Hay como contradicciones, de repente la gente dice que es feliz en algunas encuestas. Seríamos el país más feliz, no sé, Sudamérica, no sé si digo en Costa Rica. Y de repente la gente está crispada, enojada, uno lo ve en los mismos tacos. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? A ver, yo lo siento el ambiente crispado, pero creo que no es un fenómeno enteramente chileno. Yo creo que es algo que está afectando, por lo menos al mundo occidental que yo conozco. Yo creo que en los últimos años hemos experimentado cambios tan vertiginosos que yo creo que las formas de relacionarnos en esta nueva sociedad que está emergiendo todavía no está bien establecida. Y que esto ha llevado a una gran polarización. Yo creo que la modernidad, la globalización, tienen beneficios insospechados para el ser humano, pero también crea muchos problemas y hay muchas personas que no se adaptan. Y tiene carencia, o sea, tiene vacío. Eso lo escuché a Carlos Peña, que también hablaba de la modernidad en una conversación que tuve con él acá en este jardín. Pero la modernidad tiene vacíos, y vacíos se empiezan a notar. Se empiezan a notar, por ejemplo, con el electorado blanco de Estados Unidos, que sintió que el Estados Unidos que él conoció se perdió, con una élite de la misma Estados Unidos que no ve ese país golpeado por la crisis subprime, etcétera. Los populismos en Europa, etcétera. O sea, hay una modernidad que está con problemas. Está con problemas. Yo creo que no todo el mundo se ha adaptado con la misma capacidad a estos cambios de la globalización.
Y entonces uno de los primeros síntomas de esto, creo yo, es una extrema polarización política. Y esta polarización, como dices tú, está en Estados Unidos, está en Inglaterra. Yo me eduqué en Inglaterra. ¿Tú estudiaste en Inglaterra? Yo estudié en Inglaterra. A ver, viví 15 años en Inglaterra. No te puedo creer. Sí. Pero qué interesante. ¿En Sí. qué época? ¿En qué año estamos hablando? Hace tantos años que Bueno. casi no quisiera decirlo, Ya. pero sí, en los años 60 hasta el 73. Sí. Por eso, ahora te estoy... No me digas que tú eres Lucía Santa Cruz. Evidente. Pero Lucía, qué gusto tenerte aquí en mi jardín. El gusto es mío. Te he seguido mucho bueno, he seguido, me alegré mucho cuando te dieron la columna, un espacio en el Mercurio como columnista, te he seguido tus columnas y hay tantas ideas en las que estamos tan de acuerdo que tenía muchas ganas hace tiempo de conversar contigo, así que estoy feliz de que hayas llegado al jardín. Mira, yo encuentro que tengo demasiada poca gente con quien conversar. Ah. Entonces, cuando me dijeron que Christian Vanken quería conversar, yo dije, con él, de todas maneras. Pero, Lucía, estoy feliz de que estés aquí en el jardín. Tenemos tanto que conversar. Pero me quiero detener en Inglaterra. Efectivamente, tú que conoces tan bien Inglaterra, Sí. por dentro, ¿no? Estudiaste en Oxford, ¿no? Así es. Esta Inglaterra que siempre, digamos, es un país líder, es un país donde nacieron muchas cosas importantes de esta misma modernidad, es un país razonable, un país que está metido en este embrollo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo Mira, lees tú? es muy chocante para mí, porque todas las categorías que yo tenía identificadas con la cultura inglesa, que son la democracia, la innovación, la revolución industrial, sobre todo la honestidad, la decencia, el fair play. Y fíjate que hoy día a mí me tocó estar en la campaña pre-Brexit ¿Ya? y yo no podía creer el grado de descalificación, de polarización, de quiebre de familias por el Brexit y no Brexit. Y una cosa que yo nunca me había tocado en Inglaterra, que es la incapacidad absoluta de ver las razones que el otro tiene. Porque en materias políticas o en materia de pertenencias a organismos como es la Comunidad Europea, nada es blanco-negro. La verdad es que en la vida casi nada es blanco-negro. Pero la democracia depende de una deliberación racional, Claro. para que nos podamos entender. Y aquí la deliberación, contrario a toda su tradición, fue eminentemente emotiva, despertando miedos, haciendo anuncios catastróficos en ambos lados. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa más profunda? Yo creo que tú tienes una muy buena capacidad de observación. Hay por un lado lo que yo veo, lo que yo te digo. La Unión Europea o Europa parece que hubiese fracasado. La posibilidad el sueño, la utopía que se tuvo en la Unión Europea está resquebrajada por todos lados. Europa está en problemas serios, ¿no? Entonces uno entiende que hay países que empiezan a querer salirse de esta nave que parece que va al naufragio. A ver, ¿y por qué llegamos a lo que llegamos en Inglaterra? A ver, en general yo creo que los cambios culturales son mucho más lentos que los cambios tecnológicos, los cambios económicos, que hay un desfaz entre la forma en que la globalización se ha dado, que en definitiva lo que ha significado es el fin del Estado-Nación. Pues bien, el Estado-Nación está íntimamente ligado a la democracia, está íntimamente ligado a todos los procesos de la modernidad que nosotros conocemos. Entonces, no es un azar, creo yo, que hoy día haya un cuestionamiento de la democracia. O sea, la democracia, hay miles de autores que están escribiendo la muerte de la democracia, por qué fracasan las democracias, etcétera. Porque yo no sé si la democracia es compatible con la no existencia de un Estado-nación soberano. ¿Y qué es lo que reemplaza o reemplazaría, o todavía no sabemos, qué es el que podría reemplazar este Estado-nación? Bueno, estos intentos bastante artificiales en muchos aspectos de imponer a través de una ingeniería social, de tratados, de construcción, este Estado plurinacional. Y yo creo que eso es resistido, porque las culturas todavía asimilan conceptos como la soberanía nacional, como la democracia en el sentido de que yo controlo las leyes que me afectan a mí. Y la gente siente en Inglaterra que las leyes que pasan en Estrasburgo no tienen nada que ver con ellos. Y que el Parlamento británico cada día tiene menos que decir respecto
a las leyes que van a regir en el país, en temas como muy conflictivos, como es la inmigración. Entonces, se está produciendo, por ejemplo, en Inglaterra, algo que ellos no captan. El referéndum es un instrumento que no es propio de las democracias representativas. Los referéndums han sido siempre instrumentos de dictadores, precisamente porque reducen problemas muy complejos a decisiones binarias. Y la verdad, a mí mucha gente después del Brexit en Inglaterra me han dicho, ¿pero por qué me preguntaron a mí? Aquí hay un acuerdo de May que tiene más de 500 páginas. ¿Creen que yo lo puedo leer? Entonces, no es una decisión democrática. El Parlamento renunció a su deber, que era representar la voluntad. Bueno, es no solamente entonces la crisis del Estado-Nación, es la crisis de una institución tan antigua en Inglaterra como el Parlamento, con tanta tradición, una crisis de los partidos políticos, es decir, absolutamente. Lo que se está cayendo a pedazos no solamente es el Estado-Nación, sino que también los partidos, la política. Así es, las instituciones que nosotros conocemos. Y a mí eso me produce mucha angustia, porque son instituciones que han servido muy bien a la humanidad. Son instituciones que nos han permitido crecer en libertad, crecer en desarrollo personal, crecer en desarrollo material, que cambia la vida de las personas. Y nos ha llevado a un entendimiento más civilizado. El ser humano nunca es tan civilizado, porque a la menor provocación vuelve a sus raíces más animales, que es lo que pasó en el siglo XX con los totalitarismos, con el holocausto, etc. Entonces, claro, digamos, este desmoronamiento de estas instituciones que contuvieron, exacto, que eran como contenedores, se resquebrajan. Se resquebrajan, y eso es lo que lleva a los populismos. Porque cuando no hay instituciones que contengan, yo siempre pienso, imaginémonos un Trump en un Estados Unidos sin la solidez que todavía tienen algunas de sus instituciones. Habría sido horroroso. De terror. Claro. Y gracias a Dios ha habido, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata y en los parlamentos, etcétera, contención. De manera que ese populismo no va a alcanzar la dimensión de Maduro. Pero cuando las instituciones se desprestigian al punto que nuestras instituciones en Chile se están desprestigiando, llámese partidos, llámese parlamento, llámese iglesia, llámese poder judicial, llámese Fuerzas Armadas, Carabineros, es muy grave. Lucía, tú has sido siempre un espíritu muy libre. Te han llamado la musa de la derecha o de la derecha liberal. No soy la musa ni siquiera de mi marido y mis hijos. Bueno, pero has sido un espíritu muy libre dentro de la misma derecha, y me gustaría preguntarte de dónde te viene esa libertad interior. Fíjate, mira, yo a veces pienso que hay como disposiciones metabólicas hacia el autoritarismo y hacia la libertad. Y yo desde muy chica no podía soportar la falta de argumentación en el ejercicio de la autoridad. Soy una persona bastante conservadora en mi modo de vida, nunca me he rebelado así, pero no puedo soportar el autoritarismo, no puedo soportar la ceguera de no ver la complejidad del ser humano, la complejidad del mundo en que vivimos. ¿Y no te parece que Chile en ese sentido ha sido siempre un país asfixiante, este país de dividir en cajones? Eres de izquierda o eres derecha, eres conservador o eres liberal, de clasificarte. Hay no sé si una flojera mental o un miedo a no reconocer. Absolutamente. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Totalmente. A ver, como te digo, yo terminé el colegio, fui a la Universidad de Londres, fui a la Universidad de Oxford, trabajé en Inglaterra y tuve un verdadero shock cultural al volver. Precisamente por eso. Bueno, era una época muy álgida en que las divisiones eran muy profundas. El año 73. El año 73. Yo entré a la Católica el año 74 y en una columna decía, yo no podía creerlo porque la mitad de la universidad era tomista y la otra era marxista. Claro, y entonces no había, sin matices entre medio. Sin matices, sin diálogo, viviendo separados, viviendo en guetos. Y yo encuentro eso tan asfixiante que yo creo que no era una casualidad nomás
que mis ayudantes, por ejemplo, eran personas que estaban contra el gobierno militar. No los elegía por eso, porque eran todos muy capaces, Alfredo Riquelme, que es un gran historiador, Sí, etcétera, Alfredo Riquelme lo etcétera, conozco, sí. Bueno, pero era como para quebrar también barreras. Bueno, y yo creo que entonces nos hemos acostumbrado a vivir cada uno en su capilla, predicando al convertido, y eso creo yo que es darle anfetamina, digamos, para que se exciten los que ya están en una posición. ¿Qué significa finalmente para ti ser de derecha? Si lo buscamos en una definición, porque derecha hay liberales, conservadores, etcétera. ¿Finalmente es simplemente una creencia en una teoría económica? ¿O hay otros valores? ¿O hay un pensamiento? Porque pareciera que a veces la derecha tiende a abdicar de sus convicciones y parece travestiéndose de consignas de otros. Hay una tendencia que uno ve incluso en este mismo gobierno ese. No sé cómo lo analizas tú. Entonces, es difícil decir finalmente, a ver, el de la derecha tiene convicciones o no las tiene, y como no las tiene, agarra otras. A ver, ¿cómo? Mira, yo creo que tú haces un diagnóstico correcto. Yo creo que una de las cosas, uno de los efectos malos, uno de los muchos efectos malos, que tuvo la imposición de un modelo económico que yo comparto, es que no hubo un proceso de convencimiento, no hubo la necesidad de hacer lo propio. Y se vendió como una herramienta eficiente. Y yo creo que para muchos de la derecha, la política es como un Excel, donde hay números, donde hay pequeños crecimientos, pero como yo digo, les falta el Word. Y yo... Mucho Excel y poco Word. Y poco Word. Es una de las pocas frases que yo inventé, de la cual me enorgullezco. Mira, a ver, yo creo que cualquier opción política responde a un concepto de lo que uno cree que es justo. Yo, por lo menos, no he estado nunca dedicada a defender ciertas ideas que uno podría conectar con la derecha, con pensamiento de derecha, para que los ricos sean más ricos o para que el PIB crezca un 1.3. Es por un sentido de lo que es justo. Y yo creo que en el mundo moderno hay dos sentidos de justicia en competencia. Una es la socialista, en que no hay justicia a no ser que haya igualdad absoluta material de rendimientos, y un concepto que dice la diversidad es algo que nos enriquece. Tenemos que tener igualdad de derechos, tenemos que tener igualdad ante la ley, que son grandes avances de la humanidad que tienen solo 250 años. Pero no es posible imponer la igualdad absoluta sin un costo demasiado alto para la libertad de las personas. Porque hay una pugna entre igualdad y libertad y hay que hacer una opción. A ver, hay que tratar de compatibilizar porque todos queremos un poco de todo. Pero mi sentido de lo justo es que cada persona pueda desarrollar la totalidad de sus talentos materiales, espirituales, intelectuales. Y eso, desgraciadamente, requiere la producción de ciertos bienes materiales para poder satisfacerlos, porque tenemos que pagar por la educación, etc. Y yo creo que la historia nos demuestra que hay solo un sistema capaz de crear riqueza. Tú afirmas en una columna que escribiste que el concepto de la libertad económica, el pensamiento de Adam Smith fue uno de los saltos más importantes en la historia de Occidente, en el desarrollo de la humanidad, así como el marxista consideraría que el pensamiento de Marx es la punta. Adam Smith, me gustaría que me explicaras eso. Y creo que es importante, mucha gente ni siquiera ha leído, mucha gente de derecha no tiene idea quién es Adam Smith. Así es bien impresionante eso también. Es muy impresionante. ¿No hay una flojera mental en la mayoría de los que se identifican como derecha? Hay un desinterés por las ideas, y eso no cabe duda. Al igual como podemos decir que hay un desinterés por la creación artística. A ver, yo creo que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, realmente se produce una gran revolución. Y se produce una revolución del pensamiento, se produce una revolución de las ideas. El conocimiento, hasta esa época premoderna, estaba basado en la tradición, en la autoridad revelada, en lo que la Iglesia comandaba. Y las personas no eran libres para pensar, no tenían lo que hoy día damos por descontado, que es la libertad de expresión, la libertad de religión, etcétera, etcétera. Y comienzan a surgir nuevas ideas.
Y una de estas ideas muy transformadoras, creo yo, fue la transformación en el pensamiento económico que introduce Adam Smith, donde dice que las personas tienen que poder ser libres para producir. Las personas antes no eran libres para producir lo que ellas querían. Los gobiernos tenían el monopolio de la seda en Francia, con los gobelinos, en Lyon y los otros de las porcelanas. No podían vender lo que ellos querían, al precio que querían, transportarlo dentro de su país, etc. Y surge esta idea de que las personas deben ser libres para emprender su propia empresa. Y que al hacerlo, no están perjudicando a nadie, sino que están además favoreciendo a la comunidad. Y eso es algo que a veces la derecha olvida, de que hay un individuo, que hay el self-interest, pero que ese self-interest se desarrolla para beneficio de otros. ¿Qué pasaría si Adam Smith reviviera, resucitara y llegara a Chile, donde se supone que se aplicó el modelo económico? ¿Estaría contento, por ejemplo, no sé, con las colusiones? ¿Estaría contento si conversara de repente con pequeños empresarios que sienten, los más pequeños, que sienten que de verdad, por un lado el Estado los aplasta y por otro lado los grandes conglomerados no les dan espacio para crecer, no dejan llevar sus productos a los supermercados? No sé, pienso en mucho. O los ¿Qué pensaría pagos a Adam 60 Smith días de la situación hoy del libre mercado en Chile? Yo, como creo en la otra vida, creo que Adam Smith se está revolcando en su tumba. Así, wow, de la forma, igual que Marx, creo yo, puede estar revolcándose en su tumba. Imagínate con lo que está pasando en Venezuela. Maduro, claro. Mira, Adam Smith era obsesivo contra los monopolios, contra la colusión. Tiene una frase maravillosa que dice: los empresarios, la voy a sintetizar, no es textual, los empresarios jamás se juntan, ni siquiera para una celebración familiar, sin que ello resulte en una medida perjudicial para el consumidor. O sea, buena, hasta en los bautizos se colusionan. Sí. Adam Smith era un filósofo moral, no era un pragmatista eficientista. Y él, su preocupación principal era la suerte de los más pobres. Y él descubre este sistema que él tiene la convicción, y la historia lo probó correcto, de que eso es lo que permite crear riqueza por primera vez en la historia del ser humano. Porque la riqueza del planeta se mantuvo estática desde los orígenes hasta este siglo XVIII, cuando y por primera vez existe un Producto Interno Bruto que empieza a crecer. Qué importantes son las ideas. Qué importantes son las ideas. Absolutamente. Y bueno, si tuviéramos que colocar frente a frente a Adam Smith con Milton Friedman, ¿qué dirías tú? ¿Qué evaluación tienes tú de Milton Friedman como pensador también? Como pensador. A ver, yo creo que hizo un aporte económico enorme. Creo que también ayudó a poner temas en la agenda que no estaban. Pero no hay un cierto reduccionismo, un cierto peligro reduccionista. Yo te voy a contar mi experiencia personal con Friedman, porque te va a dar una idea de la diferencia que yo siento entre Smith y... yo encuentro que Adam Smith es una persona profundamente empática. Me fascina todo lo que dice. Sobre todo en la teoría... La teoría de los sentimientos morales, que yo siempre digo, los chilenos leyeron La riqueza de las naciones, y pero no leyeron lo otro. Bueno, yo entrevisté a Milton Friedman sobre el tema de las drogas. Y él tiene una posición muy clara de que las personas deben ser dejadas libres para hacer lo que ellos quieran. Y yo creo que hay una gran racionalidad que respalda eso. Pero mi sensación era de que lo que él estaba proponiendo no tomaba en consideración nada más que esta abstracción de la libertad, y que era como un señor en el piso 20 que ve que un joven se va a suicidar y dice, bueno, es su decisión, yo lo dejo. Bueno, yo no lo dejo. Claro. Puedo equivocarme, pero trato de salvarlo. Es este cuento... divorcio entre la teoría o el pensamiento teórico, la abstracción teórica y la realidad. Tiene que haber un puente entre esas dos. Evidente. Porque grandes barbaridades que se han hecho en el siglo XX ha sido porque se ha sacrificado la realidad por la teoría, ¿no? Absolutamente. Bueno, y la gracia del liberalismo clásico es precisamente que no es una ideología. No es... Yo me acuerdo de una conversación con José Joaquín Brunen, que yo le dije, ay, José Joaquín, cada día estoy más confundida.
Me dijo, pero obvio, si eres liberal. Claro. Eso lleva, porque nunca... El liberal tiene que tener dudas. La duda es Y el perplejidades, germen, ¿no? Claro. de la creatividad, de todo. Entonces el liberalismo nos da pautas de conducta. Lo único que dice es que hay que tratar de ampliar lo más posible la esfera de la libertad, pero tampoco la define en cada ocasión. O sea, te dice, hay ciertos intransables, que es la libertad de expresión, de religión, de asociación, de movimiento, de propiedad. Pero cómo esto se aplica, varía. Estoy con Lucía Santa Cruz en mi jardín. Estamos conversando a esta hora de la tarde, estamos en Radio Pauta. Este es el programa Desde el Jardín. Yo soy Cristian Banken. Te voy a presentar a mi chucao. Yo sé que a ti te gusta mucho Chiloé, ¿no? Mucho. Te fascina Chiloé, te leí 2 columnas sobre Chiloé. Sí. Es donde estoy muy feliz, en los veranos. ¿Cómo ves Chiloé? Ahí tenemos un ejemplo que puede ser interesante, en pequeño, digamos, Así es. del efecto de la modernización. Un país que se modernizó, que evolucionó en muchos sentidos, y Chiloé, que es esta isla, y que ha recibido los impactos positivos y negativos de esta modernidad. Yo me asomaba, estaba ahí cerca de Castro, en un lugar paradisíaco, y veía el agua llena de la salmonera, digamos, ya que uno dice, claro, tiene que haber industria salmonera. Un Chiloé también herido por la modernidad y al mismo tiempo levantado por la modernidad. ¿Cómo evalúas tú? Bueno, Chiloé para mí es como un pequeño laboratorio que me permite a mí ver en la práctica muchas cosas que en Santiago son abstracciones. Y claro, la modernidad ha traído muchos beneficios a Chiloé. Pero en primer término, esa modernidad no está completa ni mucho menos. O sea, hay un grado de privación en Chiloé todavía muy alto. Yo conozco niñitas habilosísimas en Chiloé, cuyos padres, por generación o por pobreza, decidieron que no tenía para qué terminar el colegio. Y por lo tanto, caminaba kilómetros para ir a destripar pescados en una procesadora de pescado. Claro, estaba mejor materialmente que si no hubiera tenido ese trabajo. Pero esa persona tenía el talento para poder ser una física. Desde luego. Si hubiera tenido buena educación. En Chiloé hay un problema grave de educación y hay un problema grave de salud. Y por eso es que el puente para mí es como el símbolo de la modernización mal entendida. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, es los políticos, no sé qué se pretende con eso. Yo creo que inmortalizar una obra. Se genera una obra pública. Una obra pública. Que aparece cortando la cinta exacto, y que aparece ligado a eso. Hay todo un debate en Chiloé, sobre lo que quieren el puente. Pero ese debate es muy interesante. Es muy interesante porque también es el debate respecto a la modernización versus la tradición. Tiene muchos aspectos. Pero no puede ser que en Chiloé no haya un solo hospital de especialidades. Eso es impresionante, eso es dramático. Yo contaba el caso en mi columna de mi vecino que sufre un infarto el día domingo y llega a Castro el día jueves, tras malos diagnósticos en la posta, tras postas que no tienen el papel para imprimir el electrocardiograma, si es que tienen máquina de electrocardiograma. Tremendo eso. Y entonces, ¿de qué le sirve el puente a él? Es mejor que hagan un hospital. ¿Y por qué no invertir en hospital en vez de puente? Esa es mi posición. ¿Por qué esas malas decisiones en políticas públicas tan flagrantes? Sí. En un país donde supone que hay gente pensante dentro de la misma clase política, porque son apresuramientos, es una política... A ver, yo creo que tiene un poco que ver con todo lo que hemos estado hablando. Yo tuve la mala idea de poner este tema en un grupo de empresarios en Puerto Montt y casi me mataron. O sea, sí. Los costos de las empresas van a bajar. Y eso ellos dicen, y pueden tener toda la razón, que va a influir en los precios para el consumidor. Puede ser. Pero ese es el raciocinio limitado, ¿te fijas? No hay un... Ahora, creo que venimos de épocas anteriores donde no había raciocinio económico. Y yo, a mi juicio, también hoy día hay políticos en la izquierda, desgraciadamente, que viven como si no existiera el principio de la escasez. Claro. Y como si todo fuera posible y creyendo que basta
que la salud sea declarada un derecho constitucional garantizado para que a mi vecino lo atiendan en la posta adecuadamente. Y no es así. Se necesita más crecimiento. Mira, a veces... A ver, y el crecimiento, por el crecimiento, no puede convertirse también en un dogma. ¿Cómo ves tú el tema del crecimiento con una sociedad enfrentada, por ejemplo, al cambio climático, a la degradación del planeta? ¿Es sostenible un planeta y una sociedad que crece y crece y crece? ¿O vamos a tener que cambiar de paradigma? A ver, ¿qué intuyes tú? Lo que pasa es que yo tengo mucha fe en la capacidad del ser humano para ir creando soluciones a los problemas. Y yo tengo la sensación que el cambio climático, muchas amenazas, pero ecológicamente hoy día no hay un momento mejor en el que pudiéramos haber vivido. Fíjate que la demografía de una especie te dice mucho, ¿no es cierto? Por supuesto. Y los seres humanos nunca hemos vivido más largo y en mejores condiciones. Y si uno piensa lo que era el medio ambiente de las ciudades europeas en el siglo XVII, hay que haber leído El perfume, que yo estoy segura que tú lo has leído. Sí, claro que sí, precioso claro, libro, maravilloso. Maravilloso, para darse cuenta del deterioro ambiental en que estaban los ríos, las ciudades, los olores, la pestilencia, la peste, la hambruna. Entonces, y yo creo que desde Malthus en adelante, por lo menos, han venido estos anuncios apocalípticos, porque el crecimiento no es un objetivo per se. Es un medio, es un instrumento. Es un medio para ese sentido de justicia. Está tan interesante lo que estamos conversando, tenemos que ir a una pausa, porque a pesar de que estamos en un jardín, aquí tengo infiltrado unas cámaras, unos micrófonos, la gente de Radio Pauta quiso grabar estas conversaciones y transmitirlas, así que te voy a pedir que nos tomemos un tecito mientras tanto. Volvemos en unos minutos, estoy con Lucía Santa Cruz en una interesantísima conversación aquí en Desde el Jardín. Ya. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Lucía Santa Cruz está en mi jardín. Lucía Santa Cruz, historiadora, pero además es columnista hace poco del diario El Mercurio. Recomiendo leer sus columnas, son columnas muy lúcidas, muy interesantes. Varias que quiero todavía comentar que nos quedan en el tintero. Alguien habló de ti como una igualitarista espontánea. Así es. Siendo una liberal. Suena curiosa contradicción. ¿Por qué eres una igualitarista espontánea? ¿Por qué te motejaron así, Lucía? A ver, porque, bueno, yo escribí este libro que se llama La igualdad liberal. La igualdad liberal, sí. Y es una apología de la igualdad de dignidad de las personas. O sea, a mí no hay nada que me repela más que las formas de relación demasiado jerárquicas, lo que yo llamo las relaciones de la hacienda, donde hay, dado por descontado de que hay estamentos que son superiores a otros. No, es una cosa que a mí me produce el maltrato o la falta de reconocer al otro un igual. O sea, yo en el mendigo veo a otro que es igual, que le tocaron circunstancias distintas, que es distinto, pero que es... Bueno, y esa es la maravilla de Adam Smith, volviendo para atrás, que era él decía que la sociedad tenía que velar para que cada persona pudiera presentarse con dignidad frente a sus pares. Y por lo tanto había que educarlo. Idea, qué bonita esa idea. Es muy bonita esa idea, porque uno dice cuál es el mínimo que tenemos que darle como sociedad al individuo. Bueno, es ese, y ese va cambiando con los tiempos. Obviamente es mucho más exigente hoy día que cuando vivíamos en el siglo XII. Entonces hay que darle más educación, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido yo soy un igualitarista, pero como soy profundamente no soy libertaria. Liberal. Soy liberal, clásica. También tengo mucho respeto por la diversidad, pero dentro del aprecio que cada cosa tiene. O sea, que no se puede... entonces yo creo que por eso se dijo que yo era una igualitarista espontánea. También tú has hablado varias veces de la importancia fundamental de las humanidades. Una parte dices tú en una de tus columnas, me declaro humanista. Has hecho un trabajo además, ya has bregado en la Adolfo Ibáñez por el tema de las artes liberales, etcétera. Y ahí también, así como dijimos que una parte de la derecha, no sea muy injusto, no toda, pero pareciera que una parte importante ha despreciado la política a veces, creyendo que solo la economía es importante y se abandona la política, que es un error
que se paga caro, ¿no? Carísimo. También se abandonan las humanidades. Así es. Y me gustaría escucharte por qué son tan importantes las humanidades hoy día y sobre todo hoy día en este mundo que venimos analizando desde la primera. Así es. O sea, yo creo que siempre las humanidades han sido el instrumento para crear civilización. ¿Ah? Porque las humanidades lo que hacen es estudiar las diversas manifestaciones de lo que es el ser humano. La literatura son formas de conocer a través de lógicas disciplinarias distintas. Bueno, yo creo que yo hablaba de la revolución del siglo XVII y XVIII, es que estamos en vísperas de una revolución que ni siquiera nos imaginamos. Que no tiene nombre todavía. Que no tiene nombre, que va a trastocar todo lo que nosotros hemos conocido. La inteligencia artificial es algo que va a significar un cambio en la forma de relacionarnos, un cambio en el mercado laboral, que ni siquiera estamos empezando a hablar de eso. Porque tenemos una legislación laboral que fue hecha para el siglo XIX, para la producción en serie. Andrés Oppenheimer le leí unas columnas que anda lanzando, digamos, haciendo circular, difundiendo su libro donde habla sobre el efecto de la inteligencia artificial, que no hay conciencia en los gobiernos, no hay conciencia en ninguna parte. Ahora, ¿tú eres optimista o negativa? Porque pareciera que el primer impacto va a ser brutal, tan brutal como lo están haciendo hoy día las inmigraciones, ¿no? El tema de la inmigración. Así es. A ver, pero quiero conectar antes para no ser totalmente incoherente esta idea de esta nueva impredecible revolución que se nos viene y las humanidades. Porque yo creo que el 70% de los trabajos que hoy día los hacen seres humanos los van a hacer las máquinas. Y entonces tenemos que preguntarnos qué tenemos que enseñar nosotros en las universidades de manera de producir personas con suficiente flexibilidad para que puedan seguir adaptándose y aprendiendo a través de su vida a estos cambios vertiginosos. Y yo creo que solo las humanidades pueden proveer eso, porque las humanidades son las únicas disciplinas donde no hay Excel, donde no hay respuestas únicas. Hay deliberación, hay raciocinio, hay reflexión. Y yo creo que cada vez más las personas que tienen estas capacidades son las que van a poder sobrevivir mejor a este desafío. Uno ve que las universidades privadas van acorralando, no todas, las humanidades, las van desechando, van desapareciendo, las van botando. Ve también que a los empresarios les cuesta a veces, a mí me ha tocado bregar en esta área de generar iniciativas en el área humanista, lo difícil que es conseguir seducir y convencer a ciertos empresarios de lo importante que son las humanidades para el país. Absolutamente. Importante en todo sentido. Hasta para el desarrollo económico. Absolutamente. Entonces, esa carestía yo creo que es una de las falencias más grandes que tenemos hoy día en Chile. Así es. Ahora, para ser justos, yo creo que esto es un problema bastante universal, que las humanidades han estado muy acorraladas y muy asediadas por cambios que han experimentado dentro de ellas mismas también. Sí, también hay una crisis dentro de la humanidad. Hay una crisis dentro de las humanidades que yo atribuyo al posmodernismo. Eso es muy interesante. A ver, explícalo. A ver, mira, el posmodernismo eliminó la racionalidad en la reflexión humanista. Sí. Eliminó la necesidad de tener hechos, de tener evidencia. En historia, por ejemplo, ¿por qué? Porque eliminó el concepto de que existe una verdad a la cual podemos aproximarnos. Y decidió que tu verdad es tan válida como la mía, al margen de qué sustento tenga. Una especie de relativismo, en los significados. En los significados, relativismo moral, por cierto, pero un relativismo intelectual. Que ha sido, totalmente de acuerdo contigo, eso es evidente. Absoluto. Y se han eliminado de las humanidades ciertas disciplinas duras que eran importantes. Por ejemplo, la eliminación del latín y del griego de la enseñanza en Europa. Así es. Era un pilar importantísimo de la formación humanista. Absolutamente. La invasión, casi diría yo el envenenamiento, voy a lanzar un juicio fuerte,
el envenenamiento con el tema del género en Así la es. enseñanza de la literatura. O sea, Hoy no se estudian las fuentes clásicas, no se estudian los grandes autores, no se- y son las teorías las que las pasan a ser teorías más importantes. lingüísticas Totalmente de acuerdo. desestructuración. Sí. Oye, y la gente estudia literatura y no ha leído a ninguno de los grandes autores. No, ha leído la tesis sobre, no sé, La alteridad en Shakespeare, pero no ha leído a claro, Shakespeare. pero no ha claro, leído a Shakespeare. claro. Mira, me tocó ver papers publicados en revistas Easy de profesoras de literatura, no son muy conocidas, chiquillas jóvenes que están haciendo doctorado, y yo no entendía ni una sola Son palabra. jergas. Bueno, mira, Jerga. tú sabes que George Steiner, que es un gran humanista, políglota, extraordinario, él habla, también es muy crítico, está viejito él, lo llama todo eso cháchara de altura. Muy buena Cháchara esa de expresión, altura. ¿eh? Absolutamente. Esta jerga incomprensible. Bueno, y yo creo que en Estados Unidos hay una matriz productora de estas distorsiones. Y ese es un juicio bien severo Y esto también. partió en Europa, partió en Partió Francia. en Francia con Foucault y Derrida, Sí, sí, etcétera, pero en Estados Unidos está llegando a un pic impresionante con este concepto de las humanidades basadas en los estudios de identidad, género, pertenencia étnica, racial y género en todas sus dimensiones de homosexualidad, transgeneridad, etc. Y es difícil en algunas universidades encontrar cursos sobre temas significativos como la independencia norteamericana, como la Revolución Francesa, como el Renacimiento, porque los cursos son todos referidos a esta concentración obsesiva con el género. Eso tiene que ver con algo que tú también has abordado en alguno de tus columnas, me parece, no te he escuchado, no sé dónde, que es que tú eres enemiga de los ismos. Todo tipo de ismos, ¿no? En general. Así es. Porque los ismos implican un reduccionismo a un solo factor para explicar la realidad, un empobrecimiento del análisis de la realidad. Totalmente, totalmente. Analizar cualquier fenómeno solo con una categoría de análisis, sea ella la estructura económica, como es el caso del marxismo más burdo, digamos, o el feminismo, que cree que la identidad de las personas está enteramente determinada por su género. Bueno, yo digo, mi identidad es mucho más compleja que eso. Por supuesto que soy mujer, pero soy además persona, soy historiadora, soy chilena, tengo muchas dimensiones. Soy académica, soy directora de una empresa. A mí no me pueden obligar a pensar nada más que con criterios de género. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo. Tú en la columna publicada en Mercurio el 15 de marzo 2019, que lleva como título No somos víctimas, habla justamente que no comparte el enfoque de género y habla de esto de la reducción a la categoría de análisis y también impugnas la idea de la violencia de género. Me gustaría que profundizaras eso. Mira, que es uno de los pilares del movimiento feminista hoy día. A ver, yo creo que estamos en la época de la victimización. O sea, toda la política de identidad se basa sobre el presupuesto de que hay víctimas. De que hay víctimas que son las mujeres, que son los homosexuales o cualquier opciones distintas al binarismo, digamos, y que son víctimas que y que la sociedad tiene una deuda histórica con ellas que hay que reparar. Puede ser la pertenencia étnica, mapuche, etcétera. Bueno, yo tuve esta conversación, y no es una infidencia, con la presidenta Bachelet en Rusia, porque fui con ella en el viaje. Sí. Ya. Y yo le decía, mi temor es que la victimización de las mujeres las desarma, las debilita, ¿no? Las debilita, las deja inermes. De víctimas con una historia de opresión, de víctimas no salen mujeres poderosas. Yo tengo un orgullo gigante de mi historia, pero la historia de las mujeres en tiempos pasados también. Y considero que no somos víctimas, que víctimas somos los seres humanos, porque yo creo que mucho más víctima que las feministas que desfilan despechugadas en la Alameda son muchos hombres que viajan 5 horas en una micro para proveer a sus familias en situaciones y nadie ha sacado la voz por ello. Y nadie habla de ello. Es interesante que la izquierda ha perdido su agenda. De alguna manera la agenda feminista le ha quitado totalmente a la izquierda sus temas. Totalmente. Entonces, ha abandonado, por ejemplo, a ese trabajador que toma la micro, ¿no? Por supuesto. Y respecto a la violencia, o sea, ¿cómo podemos analizar nada más que la violencia de la mujer? ¿Es esa la única expresión de violencia que tiene el país?
Y entonces ahí yo tomo ciertas cifras, digamos, y digo, a ver, si los crímenes contra las mujeres son horrorosos, especialmente porque se dan en el plano afectivo, y eso tiene una connotación mucho más perversa. Pero la verdad es que de toda la población masculina, hay menos de un 1% de hombres que tienen conductas violentas con las mujeres. Hay un 99% de hombres que no son violentos. Hay mujeres violentas. Somos menos violentas que los hombres, sí. No fuimos generadas en la guerra ni en la cacería. Y eso, gracias a Dios, nos hace menos violentas. Los hombres son más violentos. Pero yo me rehúso a un mundo donde mi padre, mis hermanos, mis hijos, mi marido, mis amigos deben ser mirados potencialmente como agresores que no tienen derechos, porque en este cuento del género y de las acusaciones de Me Too se han violado muchos procedimientos ligados al debido proceso. ¿Han habido linchamientos? Linchamientos. Además, en los procedimientos en las universidades norteamericanas frente a estas acusaciones, por ejemplo, basta la declaración de la víctima. El acusado no tiene derecho a tener representación legal, no tiene derecho a defenderse y se lo condena a priori a programas de sensibilización. Sí. Además, yo creo que esto está llevando a una sociedad muy asexuada. Y a mí eso no me encanta. El Chulhan habla, el filósofo alemán de origen coreano, tiene un libro que se llama La agonía de Eros. Bueno, una sociedad donde agoniza el Eros. Así es. ¿Ah? Una sociedad sexual y donde lo políticamente correcto se está convirtiendo en un peligro, como en un nuevo totalitarismo. Algunos hablan incluso de fascismo de minorías. ¿Qué piensas tú de eso? Yo me siento absolutamente sofocada por estas presiones a conformarme con criterios que no comparto y que yo creo que son en detrimento de ciertos aspectos esenciales de nuestra civilización y de todos nuestros logros como seres humanos. La universidad americana, hablaste tú, una universidad sofocada, llena de protocolos, muchos protocolos, se ha protocolizado todo al parecer, se quejan varios académicos, incluso chilenos que vivieron en Estados Unidos a los que he entrevistado. ¿Está en peligro la universidad por eso mismo hoy día como institución en su esencia? Yo creo que sí, porque fíjate que la tarea principal de las universidades, sobre todo con la revolución que se nos viene, es enseñarle a la gente a pensar, es a reflexionar. Y eso solo se puede hacer si prima irrestricta libertad de pensamiento y de expresión. No hay pensamiento si no se lo podemos expresar y si no podemos intercambiar ideas. Y aquí lo que se están creando es una policía intelectual. Comisariatos. Un comisariato. Fíjate tú que en Estados Unidos, en muchas universidades, yo te diría que en la mayoría, se han creado lo que llaman safe spaces, que son estos lugares seguros, donde el estudiante se puede retirar cuando siente que algo que va a decir el profesor lo puede ofender. No, pero eso ya es casi una distopía, una especie de novela de ciencia ficción, no sé si de Huxley o de Orwell. Pero ninguno de ellos siquiera se puede. Oye, y no solamente eso, sino que el profesor que va a hablar de algo que puede ser ofensivo, tiene que dar trigger warnings. Oye, pero esto es como un puritanismo maoísta. Absolutamente, no, absolutamente. Así, ¿no? Mira, yo me preocupé la primera vez cuando entrevisté a Silver, que era el libro de Conversaciones por la Libertad, para el Mercurio. Él era el editor del New York Review of Books. Y él, hace 25 años o más, me contó que en una universidad norteamericana, un profesor de Shakespeare había hecho una metáfora que 3 alumnas consideraron que tenía una connotación sexual ofensiva para él. ¡Qué barbaridad! Y fue sometido a un juicio por la facultad. Bueno, son nuevas formas de inquisición a las que hay que estar muy alerta, ¿no? Yo digo, es la nueva hoguera. Es la hoguera. Ya no estamos con la Inquisición quemando libros, pero estamos quemando pensamientos, estamos obligando y no estamos permitiendo el libre debate y todas estas conquistas de esta revolución liberal. Tú al pasar hablaste ahí, bueno, el tema de género, el tema también de la etnia, el tema de los mapuches. A ver, ¿cómo ves tú que ya eres historiadora, que, los mapuches por algo ha surgido? Ha habido también un descuido del Estado chileno. ¿Cómo evalúas el tema mapuche? ¿Cómo lo miras? Yo creo que es un tema súper complejo. De partida, yo creo que Chile se hizo leso respecto a que tenía una población mapuche.
Yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaban un poco implícitamente de que no, sobrevivían unas pocas comunidades mapuche. Bueno, es una población bastante considerable. Yo creo que hay problemas que tienen los mapuches por ser mapuche y hay problemas que tienen los mapuches por ser chilenos, que son similares a muchos que tienen otros chilenos que no llevan apellidos mapuche. La pobreza, la falta de desarrollo. Yo creo que todo esto ha sido muy mal manejado. Las políticas indigenistas en general no han sido positivas para el desarrollo, un desarrollo coherente del mapuche dentro de la sociedad chilena. Yo conversaba una vez con una dirigente de pueblo originario en el norte y ella me decía, nosotros no tenemos por qué transformarnos en piezas de museo. Queremos tener televisión, queremos tener educación, pero también queremos que nos respeten nuestro lenguaje, nuestra cultura. Y yo no veo cómo eso no va a ser posible. Y yo creo que, igual que el feminismo, que tiene mucho de bueno, yo soy la primera en defender la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, etcétera, y pienso que ese tema, que es muy importante, ha sido manipulado por este posmodernismo feminista maoísta, como dices tú. Y yo creo que el tema mapuche también es manipulado por pensamientos muy radicales que persiguen objetivos distintos a el desarrollo que la mayoría del pueblo mapuche quiere. Tú hablabas hace poco, al comienzo de nuestra conversación, Lucía, estoy con Lucía Santa Cruz, aquí en Desde Jardín, estamos en Radio Pauta, a esta hora de la tarde, a la hora del regreso a casa, en una interesantísima conversación. Tú hablabas de estas políticas públicas hechas apresuradamente, hablabas de los populismos. ¿No te parece que algo en el gobierno actual, en el gobierno de Piñera, el canto de sirena del populismo no lo está haciendo caer en ciertas tentaciones? Estoy pensando en una sobreexposición. Ahí sale un indicio ahí que el presidente parece entrevistado en todas las revistas, en todos los medios, en todos los matinales, que está en todas, digamos, sobreexponiendo la figura presidencial, que me parece una figura importante. Y segundo, ¿qué piensas tú de la detención por sospecha? Si la mayoría de los técnicos y expertos en ese tema plantean que es inconducente y que no soluciona el problema, pareciera que es la encuesta nuevamente, porque el 70 y tantos % piensa eso y el presidente adopta. ¿No hay un riesgo ahí de un populismo? Mira, qué bueno que me toque, porque ayer tuve esta conversación. Yo creo que hay un pecado de origen, que es que la derecha puso como test del éxito del gobierno del presidente Piñera su capacidad para dejar un sucesor. Eso le impone una obligación de tener popularidad, que hace que el gobierno se mida mucho por las encuestas. Y yo decía, ¿qué habría hecho Churchill durante la guerra si hubiera tenido que mirar encuestas todos los domingos? Sí, claro. Después de cada bomba que caía, habría tenido que parar la guerra y rendirse a Hitler. Y estaríamos dominados por Hitler. O Charles de Gaulle en mayo del 68. Exacto. Que tenía el país ardiendo y tuvo una postura muy clara, digamos, y finalmente terminó ganando. Exacto. Sí. Y lo que hay que tener presente es que aquello que la mayoría aprueba no es necesariamente lo mejor. Muchas veces no lo es. Entonces, la cosa plebiscitaria a la que tú hablabas al comienzo. Es lo o sea, las encuestas son como plebiscitos permanentes. Exacto. Plebiscitos permanentes. Exactamente, ¿no? Donde no hay deliberación. Entonces tú me preguntas por el control de identidad. A ver, yo creo que hay una incongruencia entre definirse como liberal y estar a favor de más restricciones de las libertades individuales de la gente que camina por la calle. Ahora, todos sabemos que nuestra libertad tiene que ser limitada, pero el peso de la prueba es a favor de la libertad y contra la restricción. Entonces, yo les decía ayer en una charla a estudiantes, hay que hacer una contabilidad muy estricta. A ver, a mí esto me conculca ciertos derechos. ¿Qué beneficios me trae? Entonces, a mí si me prueban de que efectivamente con ese control, que tampoco es un atentado tan grave, pero si con ese control realmente va a disminuir la delincuencia, bien. Pero no hay ni una evidencia que diga que eso va a ser así.
Entonces yo no puedo estar de acuerdo. Yo sé que estoy en una minoría dentro de mi grupo, pero yo no puedo, porque es una restricción que me parece que no está balanceada por beneficio. Y mira, a mí hay muchas cosas que me golpearon de profesores. Isaías Berlin, con su... Charles Berlin, sí, gran pensador. Gran pensador. ¿Lo conociste? Sí. No, pues tenemos que hablar de él, aunque sea pues, 3 minutos, sí. por favor. Bueno, yo mi posgrado lo hice sobre las ideas de la ilustración. Entonces Qué me tocó... haber tenido profesora Isabel Berlin. Sí. Qué envidia. Mira, para mí fue muy determinante en mi desarrollo A ver, intelectual. cuéntanos quién es, porque mucha gente no lo conoce. A ver, de los que nos Isaías están Berlin era lituano. Sí, lituano. de Lituano, origen, sí. refugiado en Inglaterra, que comenzó como marxista, igual que Popper o que Hayek. Y es uno de los grandes pensadores liberales. Él escribió un libro que Vargas Llosa, por ejemplo, dice que fue el turning point, el hito en su desarrollo intelectual que lo transformó de marxista en liberal. ¿Cuál es ese libro? 2 conceptos sobre la libertad, donde Es un habla clásico. en esta Sí, es un pugna clásico. entre el liberalismo y el socialismo en el fondo. Bueno, y Berlín me infiltró la importancia de las ideas y la obligación de los intelectuales de cuestionar las ideas antes de que ellas pasen a avasallarnos en movimientos de masa que llevan Ideología. al nazismo. Es cuando las ideas se convierten en ideología. Exactamente. Y otro profesor, ya, volviendo a la... Me vas a sacar más envidia aquí, me vas a sacar pica. ¿Qué otro grande tuviste, Lucía? No, otro profesor que ¿Ya? no de nombre conocido, pero Ya. tenía un mandato también muy, muy sabio. Decía, miren, cuando se hacen las leyes hay que pensar que su peor enemigo la va a administrar. Claro. Y estas leyes que constriñen la libertad pueden eventualmente ser administradas por Maduro. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a qué partes de las libertades y de los derechos uno cede a la colectividad, porque eso puede ser muy mal usado por las personas equivocadas. Entonces siempre mi instinto es no me restrinjan, Claro. dejen que yo decida. Lucía, tú volviste a Chile el año 73 de Inglaterra, ¿no es cierto? 73. Te toca el golpe militar, te toca Volví en diciembre, claro, en te toca realidad. el gobierno o dictadura. ¿Cómo la llamas? ¿Gobierno o dictadura Me militar? da exactamente lo mismo, creo que es un problema semántico. Semántico, ya. Es un régimen militar que fue una dictadura. Ya. ¿Cómo evalúas? A ver, ¿qué pasó ahí con la derecha en ese momento de la historia? Ya sabemos qué pasó con la izquierda, sufrió una derrota estrepitosa. ¿Cuánto costo tuvo que pagar la derecha? Siguió teniendo que pagarlo a nivel de las ideas por lo que pasó Sí. ahí. ¿Y cómo tú lo viviste? Fuiste protagonista. Sí. Bueno, yo te recuerdo conduciendo el debate. ¿Cómo se llama el programa? De cara al De país. cara al país. Sí. Sí, Me acuerdo de así ese es. momento y bueno. Sí, fue un hito también en Sí, la en transición. a la democracia. A la democracia, sí. ¿Cómo lo miras Mira. desde ahora? ¿Y cómo lo miraste entonces y cómo lo miras desde ahora? Porque- Mira, a ver, yo creo que desgraciadamente yo siento de que nunca he tenido la libertad para analizarlo y para enfrentarlo con total libertad. Que es lo mismo que le pasa a la izquierda, a la gente izquierda cuando tiene que analizar el caso de Cuba, Venezuela, en que está metido el corazón, las emociones, las lealtades. Ahora, Y- pero mis restricciones a esa libertad no son emocionales. Ya, O a sea, ver. sí, no, son Son en emocionales parte, también, sí. Ya. Mira, durante el gobierno militar, yo encontraba que no se podía hacer la crítica despiadada a la Unidad Popular, que yo la puedo hacer. Tengo evidencia, tengo argumentación. Porque era una izquierda perseguida. Claro. Porque era una izquierda Aplastada. entonces, aplastada. Entonces, además, remacharle. Entonces yo me inhibí, ciertamente. Bueno, y después viene como la aplicación de la ortodoxia, en que si uno dice que Pinochet fue un dictador, pero a lo mejor no fue un tirano, la hacen pebre en las redes En las sociales. redes sociales. En las redes sociales. Entonces tampoco siento que hay libertad. Y que se ha reducido la discusión al sí y al no. En circunstancias que en el sí y en el no también habían muchas diversidades. Pero también ahí fue el mismo gobierno militar que lleva a Pero, un plebiscito y a un sí y a un no, a pero lo que tú hablas al obvio. comienzo. El plebiscito Ahora, de nuevo. Obvio, pero al mismo tiempo es el único dictador Sí, eso es que cierto. entrega Eso- el poder eso es innegable. sin violencia. Sí, eso es innegable. Entonces, No hay nada que te decir, fijas, ¿eh? es claro.
Pero dentro del no, por ejemplo, había gente que era partidaria de la restauración de la democracia representativa. Y había una izquierda que consideraba que no había que hacer ninguna negociación porque lo que había que hacer era destruir el modelo económico y el capitalismo. Y hubo una pugna de muchos años dentro. Bueno, y en la derecha también había una pugna, habían sensibilidades totalmente distintas, había una derecha que suscribió el Acuerdo Nacional, otra que no lo hizo. Entonces era la situación mucho más compleja. Nuevamente estamos ahí con los cajones, con el sí y el no, con el blanco y negro, que es lo que te asfixia a ti, ¿no? Como persona. Eso me asfixia. A mí no me gusta la gente que piensa, que dice que no sabía nada de las violaciones a los derechos humanos. Porque ¿en qué mundo vivieron? O sea, ¿cuánto tuvieron que esperar? Yo tuve la desgracia de saber desde el primer día y de tener que sufrir dilemas morales importantes. ¿En casos particulares de personas cercanas? Mira, yo tuve una experiencia que la cuenta Vitar en la isla Dawson, porque un periodista inglés me pidió que fuera con él a Dawson. Donde estaba detenido Vitar y Flores y todos Flores, Orlando Letelier, etcétera. En marzo del 74. Entonces yo fui. Y para mí fue una experiencia emocional muy golpeadora, porque fue la concreción visual, material, de que había un Chile en que habían unos triunfadores y unos perdedores. Y esos perdedores, yo no vi ninguna situación materialmente conflictiva, ni acusaciones de no. Pero el mero hecho de que una parte de los compatriotas estuviera ahí, sin saber lo que les iba a pasar, a mí me provocaba mucho dolor, mucha incomodidad. Entonces yo dije, yo no quiero que sepan quién yo soy, porque me siento como una voyeuse. No quiero que sientan que yo estoy viendo... Una voyerista, que va a mirar el dolor ajeno. Que va a mirar el dolor ajeno. Entonces me puse un pañuelo en la cabeza, anteojos de negro, y Lucho Mate, que era casado con una compañera de colegio mía, de repente dice, pero tú no eres la Lucía Santa Cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento! Entonces yo ahí me largué a llorar. Y él, que acaba de morir, muchas veces me decía, tú te vas a salvar porque lloraste. Qué bueno, y ahí fue muy emocionante, porque todos me empezaron a abrazar y me acuerdo que uno me decía, ¿y tú eres la hija de Hernán Santa Cruz? No, no soy, desgraciadamente, porque era muy amigo de Allende. En fin, ya no sé por qué llegamos a este tema, Cristian. Bueno, porque estabas haciendo justamente un análisis. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Sí. Mira, yo soy casada con Juan Luis Ossa. Juan Luis fue un dirigente contra la Unidad Popular. Sí, claro, el Partido Nacional. ¿No? El Partido Nacional, era vicepresidente del Partido Nacional. Y él me mandó una cassette, porque los medios de comunicación eran muy escasos en esa época. Me mandó una cassette que yo recibí 10 días después del golpe. Y él, en esa cassette, me dice, no celebres, no se te olvide nunca que la mitad de tu país está sufriendo. Qué impresionante. Bueno, yo por eso me casé con él. Te enamoraste de ese hombre que tenía esa capacidad. Gracias a Dios tenía esa, sí. Lucía, lamentablemente el tiempo, nuestro oscuro enemigo, como dice el poeta Baudelaire, nos ha pisado los talones. Ha sido para mí realmente muy grato tenerte aquí en el jardín. Ha sido una conversación interesantísima. Creo que va a tener que invitarte de nuevo. Hay muchas otras cosas de que conversar. Cristian, yo te agradezco porque son pocas las oportunidades que uno tiene de conversar realmente con tiempo, con reflexión, con amabilidad y con empatía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía, y voy a seguir leyendo tus columnas de todas maneras. Que estarán en el Mercurio. Me cuesta mucho escribir. No, cuesta. Todos creen que es muy fácil. Uy, no. Un abrazo, Lucía. Gracias por haber estado acá en el Gracias, jardín. Cristian. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. El lunes, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.